dice que su labor principal es esa: predicar y enseñar. Pablo vivió para predicar el evangelio, vivió para predicar el evangelio. Hermanos, donde veía una tierra fértil, ahí Pablo iba. Donde le decían a Pablo, Pablo, por ahí hay dos que no conocen a Jesús, Pablo iba. Vivió para eso. Sus días, sus noches, sus tardes, sus mañanas, sus veranos, sus inviernos, todos fueron para predicar el santo evangelio del Señor. No hizo otra cosa. Y no haciendo otra cosa, hizo lo mejor que podía hacer. Porque la lucha de todos los creyentes es esa: encontrar tiempo para hacerlo en medio de un mundo que cada día nos absorbe más. Pero hay que encontrarlo. Debemos predicar el evangelio. Romanos 15:20, mira lo que dice Pablo: de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Pero mira la palabra de Pablo, dice: me esforcé. Pablo no se levantaba, vivía su vida y de vez en cuando dice: mira, a esa persona le voy a hablar. Se esforzó. Él buscaba, él era intencional, él miraba, ¿dónde? Allí no hay nadie, allí todavía no ha ido nadie, allí en ese pueblo no conocen al Señor. Y él iba, él viajaba, y mientras estaba en un sitio ya escribía otro: voy a pasar por ahí y voy a predicar allí. Y donde no había Cristo sido predicado, Pablo veía tierra fértil y decía: no, hay que dejar semilla. Hay que dejar semilla. Hay gente que se tiene que salvar. Hay gente que tiene que glorificar a Dios. Hay un lugar donde Cristo no es conocido. Hay alguien que todavía no sabe quién es Jesús. Hay alguien que todavía no sabe quién es Dios. Y él se esforzaba por predicar el evangelio, por ver a Cristo exaltado y glorificado cada vez por más personas. Por más personas. A mí hay gente que me dice: ya somos bastantes en la iglesia. Todavía hay gente ahí fuera que no conoce a Jesús. Todavía hay gente que cabe aquí dentro. Hermanos, mientras haya alguien en Hospitalet que no conozca a Cristo, la iglesia todavía cabe más gente. Porque el límite para una iglesia son las almas sin Cristo. Mientras hayan almas, hay trabajo. Mientras hayan almas, hay trabajo. Hay trabajo, y ese era el deseo de Pablo. Mira cómo lo dice en 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Y esa frase a mí me daría miedo, saber que cuando llegue ante Dios le diga: he hecho de todo menos lo que me dijiste que hiciera. A mí me daría temor. Porque te digo una cosa: Dios no te va a preguntar cuántos libros de Spurgeon te has leído. Dios no te va a preguntar cuánta doctrina te sabes. Dios no te va a preguntar si tu predicador favorito era R.C. Sproul, si tu predicador favorito era Calvino, era Lutero, era Arminio o quien fuera. Dios te va a preguntar: ¿a cuántos predicaste el evangelio como os mandé? Y no le vas a poder decir que todos los que vivían contigo ya eran creyentes. Porque te va a mirar y te va a decir: ¿tus compañeros eran todos creyentes? ¿Tus vecinos eran todos creyentes? ¿En el tren eran todos creyentes? ¿En el autobús eran todos creyentes? Yo no te digo tampoco que te subieras en lo alto de un banco y gritaras en la plaza, pero es que no le hablaste ni a uno. Y cuando Cristo se va junto al Padre, deja una misión: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Mientras nosotros muchas veces nos tenemos que decir: es verdad, tengo que predicar, Pablo había otra cosa que se decía: ¡ay de mí si no predico! Mira qué diferencia. Tú te tienes que obligar y Pablo no podía dejar de hacerlo. Hoy a los creyentes le tienes que decir que deben orar, y Daniel acabó en el foso de los leones porque no podía parar de orar. Hoy para que un creyente ore le tienes que decir: o oras o te mando con los leones. Porque si no, no ora. Pero ese hombre acabó con los leones porque no pudo parar de hablar con su Señor. Hoy todo el mundo quiere que cuando llegue el problema se pare como los leones, pero sin tener la relación con Dios que tenía Daniel. Cuidado, porque estamos en una cultura que nos quiere hacer todo el tiempo vivir deleite, entretenimiento, y nos han viciado a eso. Por eso pasamos de la serie al móvil, del móvil a YouTube, del YouTube a Netflix, de Netflix a HBO, de HBO a Amazon Prime. Porque nos han viciado al entretenimiento. Nos han viciado. Y hemos caído en la trampa. Y ahora no sabemos estar quietos. Hermano, el pecado mata. La cosa es seria. Y por eso dedico toda mi vida a enseñarte.
y a predicar, para que tengas temor de Dios y miedo a pecar. Miedo literalmente a pecar, miedo a pecar. Pablo decía, si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio. Nadie había rescatado tantos pecadores como Pablo, pero ¿sabes qué dice Pablo? No tengo nada de qué gloriarme, porque estoy en mi deber de hacerlo. Hermanos, eso es una patada para los que no están haciendo nada. Hay un título en la Biblia muy importante que deben recordar siempre, se llama siervos inútiles. Y cuando hablo de siervos inútiles, las personas que no hacen nada para el Señor se quedan sentadas en plan, soy un siervo inútil. No, tú eres menos que inútil según esa frase. Porque siervos inútiles, la frase es, siervos inútiles somos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es decir, los que solo han hecho lo que tenían que hacer se llaman a sí mismos siervos inútiles. Te pregunto, ¿y tú que no estás haciendo ni lo que tienes que hacer? Y eso es lo que Pablo se considera, un siervo inútil. La gente aplaudiría, no, mira Pablo, cuántas iglesias, cuántas almas, qué predicador, qué entrega, qué de esto. Y Pablo, mire, soy un siervo inútil, lo que no entiendo es cómo no lo estáis haciendo todos. No puedes verte admirado porque una persona ama la Biblia y ora regularmente. ¿A dónde ha llegado el nivel de cristianismo nuestro? Porque hoy solo decimos a la gente las bendiciones, las promesas, todo lo bueno que Dios te va a dar. Pero no hablamos del compromiso, de la entrega, del sacrificio, del esfuerzo. Y es necesario que la iglesia vuelva a decirle a los creyentes, no habéis sido llamados a estar simplemente yendo a un culto, habéis sido llamados a servir al Señor. Y no digo por servir al Señor esperar que en la iglesia te den un cargo. Te digo ganar almas que se pierden. Y Dios te ha llamado a eso, y no se necesita un máster, y no se necesita ser un catedrático, no se necesita tener una diplomatura, un máster en teología. Simplemente se necesita sentir lo que Pablo sentía. Ay de mí si no predico el evangelio, porque es mi deber hacerlo. Es mi deber hacerlo. Que Pablo no solo sabía que la enseñanza, que la predicación era su mayor deber, sino que además Pablo sabía que lo debíamos hacer en el poder de Dios. Colosenses 1, 28 y 29. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Mira lo que dice Pablo, que a través de la proclamación del evangelio, Pablo dice, amonestando a todos los hombres. ¿Amonestando por qué? Pero no hay que predicar el evangelio, pero el evangelio lo primero que lleva es amonestación. El evangelio lo primero que hace es declararle al hombre su pecado y hacerle entender que es culpable ante los ojos de Dios. Entonces dice, amonestando a los hombres y enseñando a los hombres con toda sabiduría. ¿Qué sabiduría? La sabiduría de Dios, el mensaje del evangelio, a fin de poder presentar al hombre perfecto en Cristo. ¿Y cómo presenta al hombre perfecto? Cuando el hombre es confrontado con el pecado a través del mensaje del evangelio y el hombre cree, se arrepiente y pone su fe en Cristo, el hombre es declarado justo, perfecto en Cristo ante los ojos de Dios. Y él dice que con ese fin trabaja y se esfuerza bajo el poder que obra poderosamente en él. Y ahí vemos dos cosas. Eso es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pablo dice, yo soy responsable de hacer la obra, pero yo confío en el poder de Dios. Pablo sabe, yo tengo que ir, pero Él tiene que obrar. La gente dice, a ver, es o responsabilidad del hombre o soberanía de Dios. No, es responsabilidad del hombre y soberanía de Dios. El problema nuestro como humanos es que las dos verdades están en la Biblia y en nuestra cabeza no las conseguimos juntar. Entonces decimos, es una o la otra. No, están las dos. Hay versículos que dicen que son responsables, pero también hay versículos que dicen que Dios tiene que obrar. ¿Por qué cuando oras por los perdidos le pides a Dios que toque su corazón? Si tú pensaras que solo depende de ellos, no le pedirías nada a Dios. Pero tú sabes que Dios tiene que hacer la obra. Tu deber es ir. El deber del pecador es arrepentirse, pero confías que solo Dios puede hacer algo. Tenemos responsabilidad, pero sabemos que todo depende de la obra de Dios.
No sabemos casar eso, y es que somos limitados como hombres, pero las dos verdades están en la Biblia. El problema es que cuando solo enseñas uno de esos dos puntos, creas malas personas. Pero cuando enseñas los dos, creas a personas que saben que Dios es el que pone el querer como el hacer, pero tú debes guardar tu salvación con temor y temor. Tú tienes la responsabilidad y Dios es el que pone el querer y el hacer. Los dos estáis involucrados. En la salvación solo entra Dios, en la santificación trabajáis juntos. Y creas creyentes que dan gracias a Dios cuando se santifican y se esfuerzan por santificarse. Cuando predicas todo el consejo de Dios.